Estimados oyentes, reciban una cordial bienvenida al espacio donde el derecho se encuentra con la reflexión profunda. El abogado científico. Este foro es nuestra dedicación a explorar las intersecciones entre las disciplinas jurídicas y el pensamiento crítico, ofreciendo un escenario para el diálogo intelectual y el desarrollo personal en el mundo del derecho. Acompaña a Andrés Arellano en este viaje de indagación y descubrimiento. Cada capítulo está diseñado para profundizar en cómo el razonamiento analítico influye y fortalece nuestras prácticas legales, desafiando las convenciones y fomentando un entorno de aprendizaje basado en la comprensión y el razonamiento lógico. El abogado científico se compromete a ser una ventana a la exploración de conceptos jurídicos a través de la lente de la metodología y filosofía científica, con un fuerte enfoque en el análisis crítico y la evidencia. Este enfoque nos permitirá abordar temas desde una perspectiva única, desentrañando las complejidades del derecho y promoviendo una práctica legal más reflexiva y fundamentada. Así, los invito a embarcarse en esta aventura de conocimiento, donde juntos exploraremos los principios que forman la esencia de la abogacía. Prepárense para un viaje hacia la comprensión profunda y el enriquecimiento intelectual. Bienvenidos a El Abogado Científico. ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a este podcast, continuando con los temas que hemos visto. Estamos en la filosofía de la ciencia, en el periodo de la concepción heredada. En esta ocasión vamos a hablar de la explicación científica, específicamente la lógica de la explicación de Carl Hempel. En el podcast anterior te hablé de Rudolf Carnap. En síntesis, te dije que Carnap señalaba la carencia de significado de las proposiciones, y en sí, lo que buscaba Carnap era reducir todos los conceptos y enunciados científicos a una base observacional, es decir, que se encuentren en una realidad empírica. Lo anterior podría ser logrado utilizando el método de análisis lógico y para efectos de diferenciar el conocimiento científico del metafísico. Ahora bien, esa reducción de las proposiciones iba encaminada a determinar si debía llegar a ellas mediante la existencia real o física del objeto o bien de manera fenoménica. Si recuerdas, en la teoría del conocimiento, un podcast que se grabó al inicio de esta temporada, hablamos de lo dado. Ahí hacemos referencia a que la teoría del conocimiento habla de lo dado. Pero se preguntaba Carnap, ¿qué es lo dado? ¿Sensaciones u objetos? Y he ahí la cuestión que no se dilucidó en el trabajo de Carnap sobre esa reducción observacional. Quedó pendiente por ahí. Hablamos pues de esta cuestión de la metafísica, como ya te referí. Así pues, ahora te hablaré sobre la lógica de la explicación, cuyo nacimiento se da en la propuesta de Carl Gustav Hempel. Carl Gustav Hempel, en el periodo de la concepción heredada, y Hempel existió de 1907 a 1997. Fue matemático, físico y filósofo. Sobre la lógica de la explicación, cabe mencionar que esta forma parte de un libro de Hempel llamado La explicación científica, el cual es de 1965. Ahora bien, sobre la lógica de la explicación, Hempel hace referencia a que se debe de utilizar en una explicación lo que él llama condiciones antecedentes y leyes generales. En palabras de este científico y filósofo, respecto de las primeras, se refieren a ciertas condiciones que se manifiestan antes del fenómeno que la ha de explicar. Y las segundas, pues eran entendidas como un enunciado universal que expresaba cierta regularidad en la naturaleza. Además, señala Hempel, que la explicación contiene un explanandum y un explanans. El explanandum es el enunciado que describe el fenómeno. Lo describe, mas no es el fenómeno mismo. El explanans contiene dos tipos de enunciados. Uno que señala las condiciones antecedentes y otro que señala las leyes generales. Entonces, el explanans está conformado por dos elementos, condiciones antecedentes y leyes generales, las cuales, mediante una deducción lógica, nos hacen llegar al explanandum o enunciado que describe el fenómeno. Es pues
la consecuencia lógica del explanans, dice Hempel. Por esto es que se le llama el modelo nomológico de la explicación de Hempel. Por lo que se refiere a la explicación de dicho modelo nomológico a las ciencias sociales, y más en específico a la situación de realizar una explicación causal en donde interviene la actividad humana mediante actos intencionales, Hempel señala que es posible aplicarlo. Lo anterior, porque dicha forma de explicación no se reduce simplemente a la física o a la química. En consecuencia, para demostrar lo anterior, Hempel analiza y da respuesta a 3 argumentos que conformaban una creencia dentro de la cual se decía que una explicación nomológica de la conducta humana no era posible. Antes de entrar al análisis de estos 3 argumentos a los que Hempel dio respuesta, vamos a hacer una pequeña síntesis. Para que quede claro aún más esto del explanandum y el explanans. Este modelo contiene el explanandum, que es el enunciado que describe el fenómeno, y llegamos a este enunciado mediante un explanans que consta de condiciones antecedentes y leyes generales. De las condiciones antecedentes y las leyes generales se hace una deducción que nos dan el explanandum o ese enunciado que describe el fenómeno. Esto es bastante importante porque dentro de este método de explicación, las condiciones antecedentes y las leyes generales pues resultan importantes. ¿Okay? Hay otras cuestiones como lo es el contenido empírico que debe de contener esta explicación. Pues no se te olvide que lo que decía Hempel, que el explanandum daba una explicación de un fenómeno empírico. Entonces el explanans debía de contener un elemento empírico. Debía poder comprobarse mediante el experimento o la observación para que ese fenómeno empírico que explicaba el explanandum pues tuviera la respectiva conclusión lógica. Esto es un detalle bastante importante. Y además, pues no se te olvide que el neopositivismo del que estamos hablando pues hacía referencia a lo empírico. Ok, una pequeña síntesis. Volviendo a este tema de los argumentos que analizó Hempel, en donde se decía que esta explicación homológica no era posible, señala que el primer argumento al que Hempel analizó hacía referencia a la irrepetitividad de la conducta humana. Esto es, en palabras de Hempel, una singularidad peculiar y sin repetición. Sin embargo, señala que en la física también ocurre lo anterior, pues todo hecho individual es único y nunca se repite con las características en las que inicialmente se descubrió y se dio ese hecho. Por tal motivo es que están las leyes generales de tipo causal que tienden a explicar esos hechos cuando se reúnen ciertas características para que acontezca. Esto es, pues, la repetitividad de la conducta humana que hacía referencia a este argumento. Hempel lo contesta de esta manera que te acabo de explicar. Hacemos una breve pausa en nuestra discusión de hoy para presentarles una herramienta indispensable, nuestro libro electrónico. Más acá de las palabras, una guía práctica para reconstruir racionalmente los argumentos de una autoridad y destruir su presunción de apego a derecho. Es un libro perfecto para abogados, estudiantes de derecho y cualquier persona apasionada por la lógica aplicada, pues otorga un arsenal de herramientas conceptuales listas para ser desplegadas. Diseñado para proporcionar claridad y rigor en el pensamiento crítico de todo abogado, este libro es esencial para quienes buscan no solo entender, sino desmantelar y reconstruir los fundamentos y motivos dados por una autoridad judicial. No esperen más para fortalecer su habilidad argumentativa. Adquieran su copia ahora en abogadoscientifico.com.mx y comiencen a navegar por la complejidad de los argumentos con una nueva luz. Continuamos con nuestra exploración intelectual en El abogado científico. Gracias por estar con nosotros. El segundo argumento analizado es donde Hempel señala las reacciones del individuo y de que forman parte de las mismas.
Así pues, el doctor Christian C. Carman, interpretando lo dicho por Hempel, señala que a lo que hace referencia el argumento analizado por Hempel es que las reacciones de un individuo dependen no solo de la situación, que podría ser rescatada por la ley, sino también su propia historia, que queda fuera de la ley. Punto, cierro cita. Ahora bien, para explicar lo anterior, la propia historia del sujeto se ve construida por antecedentes personales, el contexto en el que se encontraba, etcétera, etcétera. Por ello, Carl Gustav Hempel señala que es falso que no se pueda tener en cuenta la historia, por lo que sí es posible tomarla en consideración. Y para explicar esta afirmación que hizo, pues da una serie de ejemplos respecto a la ciencia de la física, lo cual pues nos alargaría muchísimo el podcast. Pero en conclusión, Hempel señala que sí es posible tomar en consideración ese aspecto histórico del sujeto. El tercer argumento analizado por Hempel hace referencia a la intención con la que va cargada la conducta humana y que por ello esta debe ser explicada de manera teleológica antes que causal. En consecuencia, este filósofo Hempel refiere, y cito textualmente: pero es evidente que cuando la acción de una persona está motivada, digamos, por el deseo de alcanzar cierto objetivo, no es el hecho futuro, aún inadvertido, de obtener esa meta lo que determina su conducta presente, puesto que en realidad la meta bien pudiera no alcanzarse nunca. Antes bien, digámoslo crudamente, es, inciso A, su deseo presente antes de la acción de alcanzar ese objetivo particular y, inciso B, su creencia también presente antes de la acción de tal y cual curso de acción tenga probablemente el efecto deseado. Por consiguiente, los motivos y las creencias determinantes deben clasificarse entre las condiciones antecedentes de una explicación motivacional, y aquí no existe diferencia formal alguna entre la explicación causal y motivacional. Cierro cita textual. Así pues, la parte final de esta cita es importante, dado que envía los motivos y creencias a una de las premisas del explanans, que vienen a ser las condiciones antecedentes. En suma, no se debe olvidar que un requisito de las premisas del explanan es el contenido empírico. Por ello, y dado que las motivaciones no son observables directamente, Hempel hace referencia a que sí lo son, pero mediante métodos indirectos. Tal es el caso, por ejemplo, en su época hace referencia a una expresión lingüística. En este caso ya sabemos que existen diversos métodos indirectos, pruebas de diferente índole, instrumentos de diferente índole que miden cuestiones subjetivas. Bueno, continuando. Además, como dice textualmente el doctor Christian C. Carman, el valor de las consideraciones teleológicas para Hempel está en el valor heurístico, pero no en el explicativo. Entonces, este tercer argumento iba encaminado a esta cuestión motivacional, y también Hempel hacía referencia a las explicaciones teleológicas a las que se decía debían ser subsumidas estas motivaciones o esta conducta humana intencional. Para explicarla debía recurrirse a la teleología, no a un modelo nomológico, como lo decía Hempel. Pero como ya vimos, Hempel se da la tarea de contestar este argumento señalando que sí es posible, puesto que las cuestiones subjetivas pueden tener una base empírica para poder aplicar este modelo explicativo. Hasta este punto vamos a hacer una nueva síntesis en el que hemos dicho estos argumentos que analizó y contestó Hempel para decir que su modelo sí era aplicable en ciencias sociales y para explicar conductas humanas, y que ese modelo pues contenía un explanan y un explanandum, y pues el explanans debía tener contenido empírico, ya sea a través de experimento o de manera observacional, puesto que el fenómeno o el explanandum era un fenómeno empírico que debía de explicarse. Entonces, de ahí se realizaba esa deducción lógica. En suma, cabe hacer referencia que este modelo pues con el tiempo ha continuado estudiándose. Fue bastante interesante en su momento, dado que también
hacía una diferenciación entre explicación y predicción, que en términos muy sencillos decía Hempel, pues que la predicción se daba si se deducía antes de que aconteciera el hecho. Si hacíamos una deducción antes de que aconteciera el hecho, era una predicción. Si lo deducíamos después, era una explicación, en términos muy sencillos. Con esto cerramos el podcast de hoy, un podcast bastante interesante, puesto que tienes ya ahí una forma de estudio para que tú mejores en la explicación que pretendas dar en un proceso penal. Por supuesto, este modelo tómalo como referencia, pues es de los años 60. Sin embargo, puede, mediante experimentación, puede ser que sea de utilidad. Entonces yo te lo pongo ahí sobre la mesa, pero también debes de analizar lo que es una ley científica, porque acuérdate que una de las partes del Explanan no nada más son las consideraciones antecedentes, sino las leyes. Entonces identifica lo que es una ley científica, la cual pues vamos a ver en el siguiente podcast, pero si a ti te interesa, adelante. No olvides compartir este podcast al que le guste la filosofía de la ciencia y que quiera aplicarla en su trabajo como abogado, ya sea también un juez, magistrado, un estudiante, el que sea, no importa. Y si tienes algún comentario, mándame un audio aquí mediante Anchor y compártelo en Facebook, y por aquí andan las redes sociales también. Puedes agregarme, darle like a la página. Nos vemos en el siguiente podcast.